Tomás Carpintero. La cercanía afectiva y el dominio técnico de mi padre José afilaron el talento natural para saber golpear y tallar y convertir, mediante los secretos de la madera y de la técnica, aquella masa inmóvil, materia muda y paralítica, en objetos que cantan gloria a Dios en las alturas. Entonces, para que digamos, podamos sopesar, ¿verdad? Porque la historia que estamos contando es de Jesús, que estos pedazos de madera con la herramienta, tallando, como decía, pues convirtieron, por ejemplo, eso en una silla. Y como decía, de la naturaleza inmóvil de la madera, pues fue convirtiendo ese tipo de cosas. Y la identidad laboral de Jesús como carpintero es para mí la entrada de lo que es una narración sobre el contexto de la vida de Jesús. Es un relato sobre la vida anónima. La vida anónima pues, es una vida anónima. Entonces, no fantaseo, no me imagino cosas, sino que los estudios que recibí siendo teólogo de la Compañía de Jesús, mis apuntes y todo lo que decían los sabios expertos e investigadores que escribieron sobre la Palestina de entonces, está puesto de tal manera que alguien que nunca va a tener un estudio como ese, un acceso a esa bibliografía, pues pueda conocer. Entonces, viga tras viga, viga tras viga, viga tras viga, 8 horas. Y no me acuerdo si era 12:50, entonces en esta reunión, pero hoy serían 88. Los compañeros, sí, estoy nada más diciendo eso, para decir, yo ya tenía el dato de la espiritualidad ignaciana, tenía el dato, por supuesto, del Evangelio que dice hijo del carpintero, no dice más, pero tampoco necesitamos más. Entonces yo dije, entre el Evangelio y la espiritualidad ignaciana, aquí voy a ir metiendo o leyéndolo o asociándolo desde esta experiencia preciosa que me está permitiendo la Compañía de Jesús. No solo la Compañía, aquí Torreón vivió lo que la Compañía se preocupa de tratarse de Padre de la Torre, promoviendo una mejor lectura del Evangelio, las comunidades de base, la lectura popular de la Biblia, mi compañero Caporal Sarabia, me conocí, no sé si ustedes tomaron algún curso de Biblia con el Caporal, la Biblia para el pueblo, grandes compromisos de la vida religiosa en países donde había dictadura militar, no seguían los esfuerzos por fundar a Somoza Nicaragua, o por resolver la vida de los indígenas en Guatemala, no menos contra una alternativa a la liberación nacional en El Salvador. En fin, un momento eclesial de muchísima riqueza. Siguiendo en las redes sociales, tengo la oportunidad de dar clases en el seminario, entonces yo lo he puesto a usted de ejemplo, fotos dando misa en las afueras de las fábricas y viendo también la congruencia de su vida ministerial. Yo creo que a usted le ayudó muchísimo el haberse insertado en esta realidad obrera para poder elaborar este libro, porque también Jesús, bien es cierto, estaba inserto en estas realidades. Pero mi pregunta es esta: la realidad obrera es una realidad muy golpeada, muy utilizada incluso, ¿verdad? Yo veía ayer, y me ha tocado muchas veces, y muchos de aquí los hemos visto, a los trabajadores de la construcción regresando ya de largas horas de trabajo en esos camiones rederidas, todos juntos, con esas famosas mochilitas del Partido Verde. Entonces, ahí se da uno cuenta, que es muchísimas, se da uno cuenta de cómo el obrero es a veces
utilizado incluso dentro de su mismo gremio por líderes, etc. Seguramente Jesús también vivió todo este tipo de realidades y de injusticias. Si bien es cierto que, como decía, hacía un análisis de la realidad y uno lo ve en el Evangelio, también es cierto que no buscaba la confrontación en sí, sino más bien el mostrar una realidad sin hacer una cuestión de conflicto ni de choque. ¿Cómo se vive o cómo se ayuda en esta realidad a permanecer en la esperanza, a estas personas que están tan lastimadas, a no caer en la desesperanza, en la tristeza de un sistema que parece que no va a cambiar, porque lo vemos ahorita, estas transformaciones, entre comillas, en que en realidad ya ni siquiera la dignidad del trabajo se está privilegiando como una dignidad, sino se está satanizando al mantener a gente que no trabaja y no estudia y no hace nada. Se está quitando también esa realidad creativa, esa realidad de la dignidad del trabajo. ¿Cuál sería la forma de poder, en este contexto de la vida obrera, del campesino, de la gente que está lastimada, para vivir en una realidad esperanzadora y esperanzada, desde el Evangelio, desde Cristo, que también es carpintero y que también vivió esas injusticias? O se ganaron mi respeto todos los que viven en estas condiciones, todos los días, todos los días. Digo, mayor fe, con mayor esperanza, pues más bien pásenmela a mí, sí. O sea, ¿verdad? Expresada de su manera, a su manera, que no es lo mío, o que quizá no es la que a mí me gustaría, pero si ahí están todos los días, y por sus hijos, y por el esposo, y por la familia, con todo lo pecaminoso que también es la vida humana, ¿verdad? No digo que no sería yo ingenuo si dijera todo es rosa, ¿verdad? Pero ahí están. O sea, ¿quién ha sostenido la desigualdad creciente del país? ¿Verdad? ¿Quién ha soportado el terror de las desapariciones, de los asesinatos? ¿Quién se ha mantenido en medio del empobrecimiento? ¿Verdad? Bueno, digo, eso no será esperanza, pues para mí sí lo es. Hace poquito, aunque yo vivo ahora en África, pero hace poquito me di cuenta de que las remesas enviadas por los migrantes rompieron el récord. Cada año lo han ido rompiendo, ¿verdad? Ya desplazaron al petróleo, ya desplazaron al turismo, ya desplazaron a lo que ustedes quieran. No hay cantidad de dólares mayor que la que mandan nuestros paisanos, hombres y mujeres, desde Estados Unidos. Entonces yo digo, pásenme una fe de esa, pásenme. Si no es esperanza, si no es fe, si no es constancia, es que ahora, ¿en medio de qué? De una vida que se les ha ido haciendo indigna. Y es muy triste. Yo digo, si eso no nos mueve a los creyentes a comprometernos, a transformar eso, entonces, ¿qué estamos esperando? Porque Jesús lo que quiere es la vida, y la vida en abundancia. Es decir, vida digna. Vida digna. Entonces, para mí, ¿cuál es el asunto? Pues respetar los derechos laborales, respetar los derechos humanos, no echarlos para atrás, echarlos para adelante, ¿verdad? La Ley Federal del Trabajo, hasta Felipe Calderón, la mexicana, no se había tocado, y la de Uruguay, cuando todos los códigos del trabajo de toda América Latina ya se habían convertido en un papel flexible, de flexibilidad, ¿verdad? ¿Cuál es 8 horas? ¿Y cuál salario? ¿Cuál el contrato colectivo? ¿Y cuál sindicato? Entonces, para mí, mi experiencia y mi convicción es, no hay vida digna si no hay respeto a los derechos humanos. Y en el caso de los trabajadores, no hay vida digna si no se respetan y promueven sus derechos laborales. Porque la genialidad de la legislación internacional es, para que haya vida digna, tú tienes que ganar un salario que te garantice vivir, y lo dice la Constitución, ¿verdad? Pero la Declaración Universal de 1948 dice eso. Dice, vida digna, debes de tener seguridad social. Vida digna, no debe haber trabajo infantil para tus hijos e hijas.
vida digna. Tienes el derecho a asociarte, a crear comunidad, a hacer tu sindicato. No te pueden despedir si haces el sindicato. Y si tienes sindicato, debes de tener un contrato colectivo de trabajo. Porque si los agarran de uno en uno, pues ¿qué pasa? Todos son sinónimos, pero no, todos son componentes de lo que es la vida digna. Bueno, hace poquito, la OIT, hace creo que 5 o 6 años, saca el convenio 189 sobre el trabajo doméstico, de tal manera que el trabajo doméstico tenga derechos respetados. Bueno, el Senado, después de unos forcejeos, ya aceptó que el convenio 189 forme parte de la ley mexicana. Entonces debemos de respetar el trabajo doméstico. Sí. Que le inscriben en Seguro Social, una serie de cosas. No es nada más rezar, no son nada más buenas intenciones. Yo creo, personalmente, modestamente, que no podrá haber vida digna en México de muchos lados si no se respetan estos aspectos. Respetarlos y promoverlos. No sé qué más decir. Gracias. A través de los evangelios, y que tú en el libro nos vas resaltando, nos vas haciendo notar la manera en que trataba a las personas, la manera en que las reconocía como seres humanos, como seres dignos. Eso es algo que Jesús fue aprendiendo, creo yo, desde niño. Ahí José para mí tuvo un papel importante, María, pero también su recorrido y su relación con los demás, yo creo que también le fue mostrando el camino. El único trazo en donde yo veo que quizá nos muestran un aprendizaje de Jesús es en la mujer que se acerca, extranjera, y que le dice: Jesús, hazte un lado. Pero tiene un cambio en la relación con ella y dice: ¿sabes qué? Sí, contigo también. Pero debió haber recorrido todo un aprendizaje Jesús en el ir reconociendo a los seres humanos, como hijos de Dios. En ese trayecto, como que no veo que el Evangelio nos diga mucho del aprendizaje de Jesús, pero no sé si pudieras comentarnos algo al respecto. El párrafo que escribiera tuviera respaldo evangélico, respaldo sociológico y respaldo espiritual. Entonces, con ese método, siguiendo ese método, yo creo que es claro, yo encontré que era claro. Sus papás, ¿qué estoy diciendo? Una obviedad. Pero María y José son claves en despertar la sensibilidad de Jesús hacia el otro. Es una obviedad. ¿Qué sustento evangélico encuentro? Es como el Evangelio nos habla de María. Magnífica, el nacimiento, la cruz. Entonces yo digo, bueno, ¿qué María no iba a enviar a Jesús a llevarle a comer a un leproso? Que no. No me lo está diciendo San Lucas. Pero ¿qué tal si lo hizo? ¿Y qué le ha de haber contestado Jesús, que iba a la sinagoga y está formado en la tradición judía? Mamá, es sábado. No puedo, es sábado. El sábado es para respetar la gloria de Dios. Hijito, no se ponga así y vaya a darle de comer. Como toda mamá. Bueno, primero. Y yo creo que además, él, de manera extraordinaria, en las peregrinaciones anuales, tiene una experiencia de Dios sumamente importante y conmovedora. Me explico. La fe judía está centrada en un hecho salvífico,
que es: Dios nos sacó de Egipto. Dios nos libró de la opresión. Nos liberó. Entonces, cada Pascua recordemos. Y entonces hay fiesta en Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Y mi familia de Nazaret, con el resto de Galilea, pues vamos caminando a Jerusalén y cantando, ya están nuestros pies llegando a Jerusalén. ¿Verdad? Por eso es el salmo, ¿verdad? Bueno, 148 kilómetros, jornadas de 3 o 4 días, línea recta, 100 kilómetros, pero si ustedes ven los mapas, es montañoso, entonces no se puede, y hay que ir por acá, y hay que ir por acá, y atravesar Samaria, y dejar, ¿no? Camina, kilómetros, platicando, no sé qué, llega la tarde, pone la fogata, vamos a comer, ¿no? Esa experiencia de año con año, caminando a recuperar el aspecto histórico de que Dios liberó a su pueblo, es el molde de su sensibilidad, donde capta de Dios su misericordia, experimenta su misericordia. ¿Por qué? Porque todo aquel camino, como hacen ahora los ciclistas, que desde Toluca van el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, durante el camino, además de pensar en el pleito que tuvo con no sé quién, en acordarse de Chuchita, que es su novia, pues se van preguntando de su relación con Dios, de cómo Dios verá esta cosa, etc. Entonces, todo esto va cultivando la sensibilidad de Jesús. De tal manera que dice que si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. No como una afirmación de credo vacía, sino como una norma de conducta. Y entonces, pues todo eso se va convirtiendo en convivencia. Además, con todo lo difícil que es, los trabajadores tienden a ser muy fraternos. Yo aprendí eso. Yo traigo comida, abro el topper y órale. Oye, no me conoce, órale. Está bien, abro mi topper y si eso es ahorita, pasado el tiempo, eso es sí, sí. Entonces, además también, con todos sus matices, ¿verdad? Pero también hay entre los pobres es muy solidario. Muy solidario. Entonces, insisto, si nos adentramos en el molde, vamos a entender más de o sea, la manera de tratar a los leprosos, a los samaritanos, a los publicanos, a las mujeres, no es automática. No es automática. No es que de repente le cayera toda la ciencia de Dios y la gracia y de repente de la noche a la mañana empezar a hacer una vida humana. Y nuestra vida humana vamos viviendo las consecuencias o las riquezas, las pobrezas de nuestro aprendizaje, de nuestros aprendizajes. Nos limitan nuestros aprendizajes, pero también nos dimensionan nuestros aprendizajes. Entonces, creo que esos factores, además la progresiva conciencia de quién era y de su misión. Gracias. Ni siquiera la dignidad de tener un buen trabajo. Y que muchas veces la gente que anda promoviendo drogas y malvivencias, pues los atrapan porque no hay otra manera de vivir. Entonces, en esto, pues a mí me parece muy bien, pero trasladarme un poquito a ese aspecto que ver nosotros, por nuestros jóvenes, que un día tengan la dignidad de poder tener un buen trabajo, de tener educación,
Y como dice, ¿verdad? No nada más los cercanos, sino un poquito más allá. ¿Sí? Sí, pues de acuerdo. Entonces, pues, ¿cómo nos lo imaginamos? Sí, y por ejemplo, hay un aspecto de Jesús, pues él tenía una forma de vida, ¿verdad? Tenía una educación, ¿cómo se llama? Un oficio, un oficio, que mucha gente no tenía un oficio, o sea, sí, igual ahora a nuestros jóvenes, o sea, podemos ver, sí, pues la gente que tiene trabajo, la gente que tiene oficio, pero hay gente que no tiene oficio, hay gente que no puede tener trabajo, aunque ahora tengan y que finalmente llegan a caer en manos de gente que precisamente por no tener una buena educación o por no tener una cultura o por no haber escuchado la palabra, por ejemplo, no pueden llegar a tener una forma digna de vivir. Sí, Y que terminan lastimando a otras personas, lastimando a jóvenes y a niños, que son los que ahorita yo pienso que pues, nos importaría mucho. muy de acuerdo, y no había pensado yo en toda esa situación que tiene que ver con una multiplicación de muchachos sin trabajo. Me acordé, escuchándola, de que de la inestabilidad psicológica que supuso para nosotros, para mí en particular, que después de 35 días, yendo todos los días a buscar trabajo, no lo encontraba. Yo en el 85 tenía 20 y tantos, y yo decía, qué feo se siente. Qué feo se siente. Y no estoy casado, y no tengo hijos. Qué feo se siente. No encuentro trabajo. Yo he hecho lo que he podido para encontrar. ¿Qué más tengo que hacer? El otro día en que es duro. Entonces, yo creo que sí, yo pienso que hay un desafío y que no hay nada mejor que crear empleo. Mira, yo fui el asesor de la señora ministra en El Salvador hace unos años. Y nos dio mucho coraje, cuando nos dimos cuenta que había gente, empresarios de El Salvador, nacidos en El Salvador, invirtiendo en Honduras, creando empleos en Honduras, en lugar de hacerlo en El Salvador. ¿Cuál era el planteo? Que presionen al gobierno. Mientras no se creen empleos, ¿contra quién va la presión? Contra el gobierno. Entonces, eso va. Sacar dinero del país para crear empleos en otro lado, se va. Ahora, sacar dinero del país para ni siquiera crear empleos en ningún lado, no sé. Gracias. Bueno, agradecerte mucho en la que nos metiste de las maderas, los clavos y el martillo. Es una forma de enseñar muy padre este ejercicio, que lo hace, uno lo puede tangibilizar y traer a conciencia lo que es verdaderamente tener un oficio. Yo vengo de una familia muy humilde, tengo una profesión, gracias a Dios, pero todos los veranos de secundaria, prepa y universidad tuve la oportunidad de estar trabajando en fábricas de maquilas, soy un híbrido. Y la verdad es que cuando estás trabajando como obrero, como peón, verdaderamente te humanizas, te sensibilizas, desarrollas habilidades, competencias y una visión verdaderamente de lo que es trabajar desde ahí. También tomar conciencia y a veces decir, bueno, yo no nací para pobre, me gusta todo lo bueno y esforzarte y trabajar porque no puedes vivir ahí. Esa es la fe. Yo siempre decía, Señor, dame la fortaleza. Yo sé que nací en una cuna que no es de oro, pero yo sé que tú me tienes mejores cosas y Él lo funciona. Y me gustó mucho la parte que decías, que no le entendí, quisiera que me explicaras, la parte de la identidad laboral, que estuviste estudiando tu maestría o tu seminario. Psicológicamente, sociológicamente, antropológicamente, ¿qué significa el oficio de carpintero?
Bueno, primero devuélveme el martillo porque es de buena prensa. No se crean. Yo no vivo detrás de las vías, yo sí. No. Se ha perdido hasta se me fue la idea. ¿Me repites de nuevo la Te pregunta? preguntaba desde tus estudios en este seminario que tomaste de identidad laboral. Sociológicamente hablando, creo que Jesús se hace carpintero porque José era carpintero. Entonces, si José sabe ganarse la vida así, les enseña a los hijos a ganarse la vida así, sociológicamente hablando. Además, porque no hay más. Es decir, la otra opción es la tierra. No había más. Pero había un proceso de pérdida de la tierra, favorecido por la presencia del Imperio Romano, porque para el Imperio Romano pues, era un bien de transacción, no algo sagrado. Entonces, crear latifundio y multiplicar terratenientes, pues, para ellos era una señal de progreso. Entonces, ¿la familia de José tenía tierra o no? No sabemos, pero si era carpintero, probablemente no tenía tierra. ¿A qué voy? ¿A qué? Pues carpintero. No hay una escuela, la única escuela era la sinagoga que enseñaba cada sábado, pero una construcción al lado de la sinagoga donde se enseñaba, pero no era como para vivir de lo que aprendieras, era para ser buen hebreo. Entonces, pues, carpintero o carpintero. La persona que vive bajo determinadas condiciones laborales se para a una X hora. Se levanta a una X hora. Va a trabajar a X hora y limita su consumo al salario. Entonces todo eso va configurando una identidad. Si ve Televisa, si llega hasta Sexta, todo eso va creando. Sí, el sindicato es un sindicato democrático, donde tienen asambleas y se discuten, y reciben gente de otros lugares, y escuchan sobre movimientos. Eso va creando una identidad. Si los ferrocarrileros usan un overol, y usan una gorra, y usan un paliacate, eso le va dando identidad, porque la manera de vestirte crea identidad. A eso me refiero, ¿no? Y lo estudiamos porque para nosotros había claros síntomas de elementos que iban en contra de la identidad de los trabajadores. Por ejemplo, bueno, el dato de los muchachos que no tienen empleo. Pues, ¿cómo van a tirar identidad laboral si tienen 30 y no han tenido un trabajo? ¿Qué identidad laboral? De todos hay identidad laboral, pero flexible. Es decir, olvídense, ¿qué muchacho dice hoy consigue un trabajo para casar? Pero hace 30, 45 años, ¿sí? ¿Te quieres casar? Sí. Consigo trabajo y me caso. Y así se hacían, así se hacían mis papás. ¿No? Bueno, hoy ya es muy difícil. ¿No? Entonces, hoy está marcado para los muchachos ese tipo de trabajos en McDonald's, ¿verdad? En ese tipo de lugares donde no creas antigüedad, donde tienes que renovar cada 30, 60, 90 días. ¿Verdad? O sea, ¿qué identidad de estabilidad laboral si mi contrato se acaba dentro de 3 meses? O sea, me voy a casar, voy a tener un hijo, y si no me renuevan el contrato, o sea, la estabilidad laboral también es estabilidad psicológica, ¿verdad? Tengo mi trabajo, gano 2 salarios mínimos, bueno, pues me alcanza para comprar pan, no gancitos. También todo eso configura mi identidad.
Por cierto, vino un compañero de la Pereira, que se llama Emilio, que no se podía quedar, pero tiene una panadería y dejó pan que está ahí. Para que lo podamos, déjenme nada más decirles una cosa. En 97 fui a vivir unos meses a Brasil con la idea de conocer el movimiento de los sin tierra. Sin tierra, movimiento de los sin tierra, movimiento de los sin tierra, que buscan tierra. Entonces invaden grandes haciendas que hay en Brasil para tener tierra. Se llama movimiento de los sin tierra, el mayor movimiento popular de América Latina y probablemente del mundo, invitada por el Papa especialmente para la reunión que tuvo sobre movimientos sociales en Bolivia, y movimiento especialmente invitado para ir a Roma al encuentro que tuvo Francisco I con movimientos sociales populares de todo el mundo. Rápido, es una, no sé ni recuerdo decir. Entonces, llegué yo a Salvador Bahía, en el estado de Bahía, y antes de irme al campo, a donde iba a encontrarme con el movimiento de los sin tierra, pues voy a caminar aquí en Salvador Bahía a ver qué. Y me encuentro el lugar donde vendían a los esclavos. Salvador Bahía pues es puerto, ¿verdad? Entonces llegaban los portugueses con esclavos a venderlos, ¿verdad? Entonces ahí está la piedra y me dicen, ahí está la iglesia de los Petros, ¿verdad? De los Petros, de los negros. Entonces fui, era un martes, y la iglesia y la misa brasileña encarnada solo era el martes y el jueves, y yo fui un martes, ¿verdad? Entonces entro y era la iglesia pequeñita, chiquita, a la cual los negros tenían que ir, porque no podían entrar a las iglesias de los portugueses. Bueno, los santos negros, San Francisco negro, San Ignacio negro, ¿verdad? Y empiezan los tambores. Yo no dice que no haya gustado más que eso, ¿verdad? Tambores, todo eran tambores. Al inicio, en el ofertorio, Señor, ten piedad de nosotros, tambores, ¿no? Toda la gente. Y en el ofertorio van unas gentes al fondo de la iglesia con unos canastos de pan. Y están los tambores. Entonces ahí van bailando, ¿verdad? Llegan al altar, le dan la vuelta al altar, el cura a incensar el pan, ¿verdad? Y decía, pues al final de la misa, dicen, vénganse, vamos a comer del pan. Por eso aquí también vamos a comer pan. Perdón, sí.